Porque somos maestros como tú. Porque también somos padres. Porque somos estudiantes. Porque al igual que tú, buscamos la excelencia educativa. Por eso y más, invitamos especialistas que como nosotros tienen algo en común. Bienvenidos. 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 ¿Qué es mujermigrante.mx? Mujermigrante.mx. El portal Mujer Migrante es promovido por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ofrece servicios de comunicación e información confiable y oportuna para mujeres migrantes y sus familias en México y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, así como extranjeros establecidos o en tránsito por México, en particular de Centroamérica, a fin de reducir los riesgos de su condición de doble vulnerabilidad, mujeres y migrantes. Buenos días, los saluda Alicia Piña García. Hoy es miércoles 13 de septiembre y se encuentra con nosotros nuevamente el doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonatico. Voy a recordar un poco de la trayectoria profesional del doctor, quien nos hizo favor de estar con nosotros el pasado 9 de agosto abordando el tema asesoría y acompañamiento para la mejora de los aprendizajes en el aula. Y pues como quedaron varias cosas pendientes, él regresa para complementar aquella entrevista. El doctor Jesús realizó su especialización en investigación educativa, la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha cursado diplomados en diversas instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y ha sido acreedor a diversos reconocimientos y autor de varias publicaciones. Pues le damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por su presencia nuevamente en este programa. No, al contrario, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Pues nos gustaría conocer su opinión o recibir sus comentarios, para lo cual les vamos a dejar nuestros teléfonos. Su opinión nos es muy importante. Escríbanos. Algo en común. .radio@gmail.com O encuéntrenos en Facebook como Algo en Común. Llama. al 275-5627. 275-5627. O al 01800-590-3000. Mensaje de texto al 7224 43 1600. Doctor Jesús, ¿qué le parece si damos continuidad al planteamiento en razón de la importancia que tiene para los y las maestras de educación básica esta tarea de formación y asesoría? Así que me gustaría, si no tiene inconveniente, que nos contextualizara a partir de lo que se trabajó en la primera entrevista. ¿De dónde avanzaremos ahora con respecto a la asesoría? Muy bien, pues muchas gracias otra vez. Efectivamente, hace un poquito más de un mes estuvimos en este espacio muy contentos y muy agradecidos por la respuesta que hubo a partir de esta interesante entrevista, de las preguntas que me planteaste y los comentarios que hay con respecto a los conceptos que se abordaron. Comentamos que había dos conceptos básicos que íbamos a trabajar en esa ocasión. Avanzamos en alguna parte. El primero fue sobre formación y veíamos que básicamente la formación constituye un concepto complejo que nos permite a nosotros siempre estarnos preguntando en este asunto de la docencia, pero en cualquier otro, al respecto de lo que estamos realizando, de lo que estamos pensando, de cómo estamos aprendiendo, de cómo estamos construyendo esto que se llama realidad.
cada quien la puede pensar en el espacio en el que se mueve, en el que se desenvuelve. Y abordábamos o acercábamos algunos elementos a la concepción de asesoría, porque específicamente les recuerdo a quienes nos escuchan y estamos ubicados en una institución que básicamente se dedica a la asesoría, los centros de maestros. Sin embargo, obviamente, pues no somos los únicos que nos dedicamos a esta tarea de la asesoría. Y definimos en ese momento que la asesoría constituye un tanto como este sistema de apoyo para los maestros y las maestras de educación básica en nuestro caso, y que al respecto de esa relación había una serie de tareas que estábamos realizando como parte de la propuesta y del programa de formación de maestros a partir de los centros de maestros en el Estado de México, por parte, pues obviamente, de la Subdirección de Formación Continua, de quienes ahí trabajan, y del personal de centros de maestros. En eso nos gustaría enseguida pues ir abundando en esta oportunidad. Ok. Usted publicó en un artículo en la revista de Ensayo y Error, la número 45, que realiza la Universidad Experimental de Simón Rodríguez, Venezuela, y en ella menciona que la asesoría puede constituirse en un dispositivo para la mejora de los aprendizajes en el aula. Coméntenos por qué la asesoría tendría estas posibilidades de contribuir a la mejora de los aprendizajes. Me parece bien, y ese artículo diríamos que fue de las primeras producciones al respecto de una investigación que realicé como parte del programa de doctorado sobre asesoría. Y efectivamente, desde entonces, en ese trabajo que he ido realizando, me parece muy importante la propuesta que se pueda conformar de la asesoría, sobre todo mediado por un elemento esencial que es el de la mejora. Esto es, siempre estamos pensando en la calidad de la educación, en la mejora de la práctica, en la mejora de los aprendizajes. Sin embargo, hay una relación muy importante, cómo mejorar algo desde lo que estamos haciendo. Es muy difícil porque de pronto la vida en el aula, la vida en la escuela se cotidianiza, esto es, se vuelve como reproductiva, como mecánica, como una rutina, correcto, y entonces nos parece que la asesoría puede constituir un elemento que puede activar. Esto es, hay un recurso en la asesoría que comentamos ahí, por eso pensamos que es un dispositivo que puede ir ayudando, que es el diálogo, como lo propone Paulo Freire. Y en la asesoría pensamos que el asesor puede constituir ese sujeto que puede ingresar a la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, un poco para detonar esta parte. Esto es, preguntar con el maestro, dialogar la práctica, reflexionarla, ayudarle a elaborar preguntas tal vez sobre lo que está haciendo. Simplemente hay una parte central que mencionamos ahí, ya que el asesor se convierta en un interlocutor con el docente sobre lo que está haciendo, permite ya detonar por sí elementos para revisar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y a partir de ahí encontrar vías, por eso se llama el artículo de esa manera, vías o rutas o caminos para la mejora. Pero pensamos que esto inicia en la reflexión de la práctica, y obviamente la reflexión de la práctica empieza en el momento en que los sujetos se sientan a dialogar sobre lo que hacen, ¿no? Claro. Y entonces el maestro de educación básica, la maestra de educación básica, pues no puede hacer eso solo o aislado en el aula. La pregunta que se plantea ahí es ¿cuáles son los espacios, por ejemplo, de las maestras y de los maestros en las escuelas de educación básica para formarse, para dialogar, para reflexionar sobre la práctica? Hoy probablemente esté el consejo técnico, ¿verdad? Pero nos parece que todavía no es un espacio que pueda ser tan potenciador de esta relación dialógica como lo señala Freire, ¿no? Porque debe de ser más personal. Sugiero que debe de ser más cercano, más personal y más propio de la práctica que está realizando el maestro en este asunto de la asesoría. Obviamente también hay asesorías en colectivo, ¿verdad? Claro. Pero el consejo técnico, el formato que tiene el consejo técnico, de pronto no permite esta profundidad, por eso probablemente sea solamente un consejo técnico, ¿verdad?
Entonces, ahí pudiéramos ir enseguida planteando algunos elementos adicionales que tienen que ver con los recursos de la asesoría. Pero yo creo que eso que dice es muy bueno, porque pues uno como maestro de verdad a veces ya no le ves más allá, bueno, como maestro, como persona, porque también en cuestiones personales nos llega a pasar, ¿no? Tenemos un problema y no lo podemos resolver porque estamos inmersos en ese problema y ya no vemos. Pero si platicamos con alguien, pues nos abre el panorama y a veces decimos, ay, ¿por qué no se me había ocurrido hacer esto con este chico que tal vez tenga estas dificultades? Así es. Entonces eso que dice es ideal, sí, debemos de reflexionar esto. Bueno, ante las modificaciones que se generaron en el artículo 3º constitucional sobre la calidad de la educación en la Ley General del Servicio de Profesional Docente, como lo establece Antonio Bolívar, ¿cómo se traduce la asesoría hacia los maestros y maestras de educación básica en el aula? ¿Qué programas o propuestas permiten que se conforme la asesoría como servicio de apoyo a las y los maestros de educación básica? Oye, el planteamiento da para un programa completo, sin embargo, ahí lo voy a resumir para poder avanzar hoy lo más que se nos permita. El planteamiento básico de la asesoría está que nos tenemos que centrar en el aprendizaje de los alumnos, centrarnos en el aula, que es lo que plantea Bolívar en específico. Y a mí me parece importante recuperarlo porque efectivamente el primer principio pedagógico que propone la propuesta curricular actual y la que viene incluso del 2017 nos plantea que habría que centrarnos en el alumno. Obviamente esto no es nuevo, la pedagogía clásica de Comenio, la didáctica magna con el principio del paidocentrismo, la pedagogía de Juan Jacobo Rousseau de centrarse en el niño como niño, la pedagogía de Juan Enrique Pestalozzi de dar la oportunidad, por ejemplo, a que todos aprendan y demostrar que todos pueden aprender, se centraba en el aprendizaje. En ese sentido, entonces, el planteamiento viene bastante bien porque nos permite a nosotros pensar que la mejora, la calidad de la educación, no se va a lograr por decreto. Es importante decretarlo, ¿verdad? Legislarlo. Sin embargo, la tarea de los docentes, la tarea de los asesores, precisamente es colocarnos en el interior del aula, ahí donde se concentra la relación del maestro, del alumno y de la propuesta curricular, para pensar la enseñanza y pensar el aprendizaje. Lo que propone Bolívar es que tampoco nos quedemos ahí, sino que avancemos en un movimiento dialéctico en espiral, ir del aula a la escuela o al centro, dice él, y del centro al aula, es hacer una relación así. Ahí le podríamos agregar nosotros para lo que sugerimos en esta investigación que habría que hacerlo también con la comunidad. Hoy ya se acepta, por ejemplo, en las propuestas sobre las que se están evaluando a los maestros, que tendríamos que incluir el contexto externo de la escuela como elementos fundamentales o factores que influyen precisamente para lograr o no lograr el aprendizaje en el aula. Ahí se convierte el maestro, el asesor se convierte en un sujeto básico porque permite, un poco como dice Domingo y como dice Rodríguez, teóricos de la asesoría españoles, lo había planteado la vez anterior, nos convertimos como en un enroque, como en una articulación. Ellos le llaman la bisagra, pero me cuesta trabajo como pensarlo en eso. Yo digo que nos convertimos como en alguien que logra articular algunos elementos que de pronto al maestro, porque está muy metido en el proceso, no como lo planteabas, no lo logra incluir de momento, ¿no? Adicionalmente, a mí me parece que en esta parte lo que encontramos en la investigación es de que el asesor tiene que generar herramientas para la asesoría. Digo el diálogo como proceso, pero ¿con qué tiene que estar acompañado el diálogo? El diálogo tiene que estar acompañado con una serie de elementos y de herramientas que precisamente ayudarían a detonar. Si no queremos ser tan intensos en ese sentido o tan exigentes, ayudaría a promover la capacitación y la actualización de los maestros y de las maestras de educación básica en el aula y en la escuela, como incluso hoy lo propone uno de los documentos rectores, que es el documento del SATE, que todos lo conocemos así, derivado de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esto es, el SATE se concentra en la asistencia técnica a los maestros.
cuyo tarea sería de los directores, de los equipos de supervisión, pero también la asumimos los centros de maestros porque es una tarea de relación con los maestros de educación básica. Y entonces ahí probablemente algunos de los instrumentos que podríamos ir generando los asesores, por ejemplo, en los centros de maestros lo estamos haciendo, serían las opciones de formación continua, esto es cursos, talleres, pláticas, presentaciones de libros, programas culturales, pero sobre todo ahorita estamos muy abocados al diseño de cursos y talleres en los diferentes campos de formación que tiene la propuesta curricular. Esto es, el diálogo tiene que ser acompañado con algo, no solamente sería llegar y preguntarle al maestro cómo estás o qué estás haciendo, sino realmente ir elaborando esta serie de instrumentos. Ya iremos platicando de otros más que hemos ido pensando en este trabajo de la investigación, en este trabajo de la lectura, en este trabajo de la relación y de identificación de los problemas con los maestros de educación básica. La bondad de esto es de que estamos permanentemente en las escuelas y permanentemente con las maestras y los maestros de la región. O sea, ¿ustedes van también a las escuelas? Sí, claro, obviamente es por invitación, okay. ¿Verdad? Tenemos, como centros de maestros en el estado, tenemos un área de influencia, por decirlo de alguna manera, alguna región, estamos conectados con las subdirecciones regionales, pero básicamente le comentaba que puedo hablar de la experiencia nuestra, que es a la que nos dedicamos acá en la región sur, en el Centro de Maestros de Tonático, pues prácticamente estamos casi diario en los espacios, en las zonas escolares, en las escuelas, en las supervisiones, apoyando precisamente a los equipos de supervisión, a los asesores metodológicos y a las asesoras y a las maestras de educación básica. Más ahorita que está muy intensa esta parte de la evaluación. Y que están iniciando ciclo escolar. Y que estamos iniciando ciclo escolar y que hay una buena transición ahorita y una excelente oportunidad para irnos formando en la discusión de la propuesta del modelo curricular que viene. Muy bien. Doctor, estamos entendiendo que la asesoría permite un acompañamiento a los y los maestros de educación básica y que los centros de maestros pues precisamente se dedican a esta formación continua, a dar la asesoría. Entonces, coméntenos cuáles son las acciones que desarrollan los centros de maestros como apoyo directo a los maestros y a las maestras. Aquí hay varias opciones, como les comentaba, centrados en esta posibilidad de la relación de diálogo, en la relación con el otro, en la relación con los maestros. Lo primero es una relación cercana para revisar las necesidades de los maestros y de las maestras. La primera estrategia y la primera propuesta tiene que ver con esta generación de instrumentos que les permiten a ellos seguirse capacitando, seguirse actualizando y seguirse formando. Esto es los diseños que hacemos de cursos y de talleres. Ejemplo, pues las invitaciones últimas que se han generado para asistir a cursos y talleres, la mayoría son de autoría de los usuarios, de los asesores de los centros de maestros, de quienes ahí trabajamos, y de los compañeros de la subdirección de formación continua. Entonces, el instrumento más importante que ahorita se trabaja y se propone es el de cursos y talleres. Tenemos una oferta bastante amplia. La siguiente acción o estrategia es la organización de círculos de estudio. Por la tarde organizamos espacios de lectura, de escritura, de discusión de la práctica, que tienen que ver con esto que hace el maestro en el aula. Es cierto, probablemente pues no estamos dentro del salón de clases para realizar el diálogo que le comentaba, sin embargo la discusión permanente que hay en estos círculos de lectura o de estudio tiene que ver normalmente con lo que ellos requieren o trabajan en la práctica. Ejemplo, un eje de discusión pues es la línea curricular, esto es los componentes curriculares que necesitan los maestros para poder pensar su práctica, organizarla y desarrollarla en el aula, porque encontramos que una parte esencial o medular para que esto funcione está precisamente en la línea curricular. Adicionalmente, nosotros desarrollamos un programa que se llama Programa de Arte y de Cultura. En ello está propuesto la idea de que tenemos que ir generando instrumentos para que el maestro pues lea más, se forme más, escriba más, y en ello
precisamente está este instrumento de la revista, la concreción de la revista del Centro de Maestros como una propuesta que nace apenas, ya la hemos venido pensando en un buen rato, sin embargo nace apenas, y ahí la intención es, una de las competencias comunicativas más importantes que menciona el español es precisamente la escritura. Y entonces pues la idea y la propuesta de la revista se centra en invitar a que los maestros escriban las experiencias y que los asesores escriban de las experiencias de asesoría que desarrollan. Esto es dejar un legado, pues, claro, en pocas palabras, y instaurar tal vez escenarios de discusión más allá de los inmediatos de la práctica, ¿no? Entonces, en la escritura vemos que se sistematiza y se formalizan algunas ideas que de pronto cuando estamos dialogando de manera directa, pues se nos pasan un poco, ¿no? Y por ejemplo, yo veía que exponía en esta revista que están abiertos al diálogo crítico. Así es bien importante, ¿no? Claro. ¿Cómo lo van a realizar? O sea, ¿ustedes pretenden hacer como después un análisis de los contenidos de la revista, una reunión? ¿Cómo van a realizar eso? O sea, yo no estoy de acuerdo en lo que él está diciendo y lo que él está escribiendo. ¿Cómo le hago? Bueno, muy bien, porque ahora las redes sociales nos permiten abrir ese tipo de diálogos, ¿verdad? Tenemos un espacio en el Facebook, como Centro de Maestros Tonático, y tenemos un blog actualmente de la revista, se acaba de inaugurar ayer antier, entonces por ahí podemos ir avanzando. Ok, entonces ustedes van a contestar, claro, o sea, claro. Yo te escribo, no me pareció esto y esto, no estoy de acuerdo, y va a estar abierto, todos van a poder participar. Desde luego, sí. Finalmente viene también el número 2, que sería como un poco la invitación para pues ir escribiendo contestatariamente a lo que observamos en las tesis que se plantean en este número 1, ¿verdad? Eso está muy bien, porque así pues no nada más leo y no estoy de acuerdo. Claro. O sea, leo, no estoy de acuerdo y lo digo. O sí, si estoy de acuerdo, me gusta y aporto. Sí. ¿No? Eso sí, está muy padre. Pues como siempre, el tiempo ya se nos fue muy rápido. Creo que nos quedaron otra vez muchas cosas sobre la mesa. Espero que pues pueda seguir viniendo a hablar de esto, sí, porque con muchísimo gusto. Su plática es sumamente bella. Me encanta platicar con usted. Muchísimas gracias. Nos deja mucho. Igual, pues agradecerles nada más la oportunidad, agradecerles a nombre de los centros de maestros, de los personal que trabajamos ahí, de los compañeros de la Subdirección de Formación Continua, y enviarles un saludo a todos los maestros que nos escuchan y comentarles pues que no están solos, que los acompañamos con mucho gusto en este proceso de formarnos juntos, ¿no? Nadie se forma solo, nos formamos junto a otros. Gracias, pues le agradecemos. Por favor, si está interesado en este tema, puede buscarnos en Facebook como Algo en Común y ahí obtendrá la información de nuestros programas. Le damos las gracias al doctor Jesús Vargas Miranda por haber estado con nosotros nuevamente. También le agradezco a Carlos Tapia en la operación, a Bárbara Rito en los teléfonos y a Norberto Barón en la producción de la barra informativa institucional. Se despide de ustedes Alicia Piña García en la producción y locución. Gracias por el favor de su atención. Con gran beneplácito, ponemos el esfuerzo para que vea la luz esta publicación del número 1 de la revista Lecturas del Sur, Centro de Maestros Tonático, cuyo objetivo es constituirse en un medio para la reflexión de la práctica del profesorado, a través de la cual encuentre su palabra para decir, para dar cuenta de sus historias en el aula, en la escuela, en las comunidades en las que ha ido dejando huellas de sus pasos como enseñante. Convertirse al mismo tiempo en un medio que se coloque en el punto de encuentro de los docentes a partir de la propuesta formativa que genera el Centro de Maestros en esta parte del sur del Estado de México. Generar ciertas condiciones para incorporar el análisis y la reflexión, desde la cual pensar accionar la transformación de la realidad docente. Ni gratuito, menos fortuito que este instrumento académico de apoyo a la formación del profesorado vea la luz en estos días. Tiempos en donde más que nunca el magisterio requiere fortalecer sus propias definiciones y fortalecer aquellas que tradicionalmente le han dado sentido a su práctica e identidad profesional. Lecturas del Sur constituye un compromiso con ciertas concepciones del mundo en las que se cuestione desde otras posibilidades en busca de mirar y construir realidades docentes.
desde las cuales continuar la formación de un magisterio comprometido con su propia condición humana para que nada humano le sea indiferente. Al mismo tiempo, constituye un posicionamiento desde donde leemos el magisterio del Estado, el país y el mundo. La revista Lecturas del Sur, Centro de Maestros Tonatico, número 1, junio de 2017, es una publicación semestral editada por el Centro de Maestros Tonatico, publicación académica sin fines de lucro. Las ideas expresadas por los autores son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente reflejan la postura del Centro de Maestros Tonatico. Invitamos a los docentes interesados a sumarse a este centro en el que se lea la docencia y en esa relación abonemos a la generación de reflexiones de una práctica educativa para inaugurar un diálogo pedagógico crítico. Todos los que tengan interés en colaborar con esta publicación envíen sus escritos. Próximos temas: número 2, formación y evaluación docente. Número 3, formación y aprendizaje en el aula. Consulta los requisitos en el correo electrónico cmtonatico@edugem.gov.mx o al teléfono 01721 1411 922. Protagonistas de la historia. Hombres y mujeres que con sus hechos, obras y acciones Han contribuido a la formación de la identidad mexiquense. Gustavo G. Velázquez, historiador, periodista y catedrático, fue uno de los intelectuales más importantes del Estado de México. Nació en Valle de Bravo en 1910 y murió en Toluca en 1995. En 1925 obtuvo el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y casi al mismo tiempo acreditó la maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquellos días ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la cual llegó a ser prosecretario. Dedicó gran parte de su vida al periodismo y a la docencia. Sus primeros artículos aparecieron publicados en revistas de revistas y a partir de entonces colaboró prácticamente en todos los diarios y revistas de Toluca y en algunos de la Ciudad de México. Escribió bajo seudónimo algunos cuentos, crónicas y poemas, aunque su principal disciplina fue la investigación histórica, en cuyo campo escribió numerosos artículos que fueron recopilados en 2 volúmenes de la obra Toluca de ayer. Escribió también las biografías de Miguel Hidalgo, Lorenzo de Zavala, José María González Arratia y otros personajes. Publicó un total de 25 libros y 130 folletos sobre diversos temas y dictó numerosas conferencias. En la Universidad Autónoma del Estado de México fue profesor de la Facultad de Pedagogía Superior y maestro fundador de la Preparatoria Vespertina y de la Facultad de Humanidades. El gobierno del Estado de México lo distinguió con la presea de Ciencias Sociales Ángel María Garibay.